Vamos a estudiar polinomios, vamos a sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Pero antes de hacerlo tenemos que conocer qué significa esta palabra, polinomio. Es una palabra compuesta, se inicia con poli y termina con nomios. En el griego, poli se refiere a muchos. Ese es su significado, muchos. Por ejemplo, si digo muchos dioses, entonces diría politeísta. Si digo muchos idiomas, diría políglota. Entonces, poli empieza con muchos, pero muchos ¿qué? Bueno, muchos nomios. Nomio tiene su significado en términos. Quiere decir que cuando hablamos de polinomio hablamos de muchos términos. Ahí entonces es fácil entender lo que significaría la palabra monomio, binomio y trinomio. Tendríamos entonces monomio, un solo término, binomio, dos términos, trinomio, tres términos, 1, 2 y 3 términos. Entonces la clasificación se refiere a la cantidad de términos. Un estudiante tiene entonces que saber identificar qué es un término y cuándo estos pudiesen ser semejantes o diferentes. Esa es la clave para poder sumar y restar polinomios. Identificar la semejanza entre los términos. Ahora, ¿qué es un término? Estamos en álgebra y álgebra permite o es el área de las matemáticas en las cuales está incluida los números y las variables. Es decir, podemos tener números en asociación con letras que son variables o incógnitas y ellas pueden tener exponentes. Este es un término. ¿Cómo yo identifico que comienza otro término o que se separa y viene otro término? Por los símbolos más o menos. Si hay un símbolo más, ese me separa un término del otro que prosigue. Por ejemplo, este que está acá. Si hay un símbolo menos, también me separa y hemos obtenido un binomio. Cada término puede tener lo que sea. Por ejemplo, dos variables, un número en el numerador, otro número en el denominador, exponentes diversos. Eso es un término, un monomio. ¿Cuándo dejará de ser monomio? Cuando agregue por suma o resta que identifique el inicio de otro término. Ahí tendremos un binomio. Y si sigo agregando, entonces agrego otros términos. Entonces es necesario que el estudiante conozca que la cantidad de términos define a la expresión algebraica. Monomio, un solo término, binomio, dos términos, trinomio, tres términos, y cuando pasa de 4 podemos entonces definirlo como polinomio. Ahora, en este video daremos una introducción a este tema. Posteriormente en mi perfil te invito a ver la secuencia de estos videos para poder entonces llegar a sumar, restar, multiplicar y dividir. Vamos a conocer también los elementos de un polinomio. En primer lugar, el número que está adelante de la variable. Ese número que está adelante de la variable siempre está multiplicándola. No vemos un punto, no vemos un elemento indicador de la multiplicación, pero esa asociación implica multiplicación. El coeficiente es el número que está delante de la variable y está multiplicándola.
Él es el coeficiente. La letra es la variable o incógnita. Y el exponente de la variable, cuando tenemos un polinomio, muchos términos, buscaremos el exponente mayor. Si los otros términos, por ejemplo, son estos, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos, y en esos 5 términos la variable es la misma. Los coeficientes son 4, menos 3, menos 2, menos 4 y 3. Y los exponentes son 4, 3, 2, 1. El mayor exponente es este, el 4. De este polinomio, el mayor exponente es este. Eso define al grado del polinomio. Este polinomio es de grado 4. 5 términos en los cuales uno de ellos es independiente. Este se define como independiente porque es una constante, un número que no varía. Es el número 3. Independiente es el término que no tiene variable. Este tiene variable, es un término que depende de la variable. Este y este también son dependientes. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Ya sabemos el concepto de polinomio, lo sabemos diferenciar de monomio, binomio, trinomio, y en este caso hemos podido entender lo que son los coeficientes, número adelante de la variable, la letra que representa la incógnita, los exponentes de la variable, y el mayor de ellos se define como el grado del polinomio. El término que no tenga variable, o sea, una constante, un número definido, será llamado término independiente. De esta manera entonces hemos comenzado a conocer este grandioso tema. En el video siguiente, grabaremos y comenzaremos a sumarlos.